entre el ruido. Okay, ahí está. Bueno. Pero ustedes no están viendo la pantalla mía, ¿o sí? Alguien que me diga, alguien que abra el micrófono y me deje, ¿no, verdad? Hay un blanco total. ¿Tú ves algo? Blanco total. Blanco total. Yo veo blanco total. Vemos yo estoy viendo tu PowerPoint, la preparación de tu PowerPoint. Ahora, entró. Ahora sí. Ok, bueno, pues continuando con los temas depresivos, en la clase pasada habíamos hablado de el verano rojo, ¿no? Que fue lo último que habíamos discutido, el verano rojo. Pero hay una parte del verano rojo que muchos americanos, muchos estadounidenses ni siquiera conocen, que es la parte, y ni muchos latinoamericanos tampoco, que somos parte interesada, fue lo que sufrieron también en ese verano rojo los mexicanos americanos. Entonces que a los estadounidenses les gusta poner eso así, mexicano, americano, todo así. Por eso uso ese término que acá no diríamos mexicanos y punto, ¿no? Hola. Entonces, esos mismos años, antes incluso de ese verano rojo del 1920, había habido linchamientos de distintos mexicanos y mexicano-americanos. La diferencia entre un mexicano y un mexicano-americano es que el mexicano-americano tiene ciudadanía o ha nacido en los Estados Unidos, ergo tiene ciudadanía. A este periodo de esos 10 años se le llama la hora de la sangre. Y se estiman que hubo alrededor de unos 5,000 mexicanos que fueron muertos tratando de entrar a los Estados Unidos, estos son sí mexicanos, en las fronteras particularmente de las fronteras del sur, que son las que colindan con México, en los estados de Texas, California, Arizona y Nuevo México. En ese momento lo que hicieron los estados fue que se hicieron de la vista larga y dejaron que grupos de civiles hicieran literalmente cacerías de estos inmigrantes que estaban tratando de cruzar la frontera y les permitió lincharlos, como ven ahí en la foto, uno de esos linchamientos. Eso tiene mucho que ver con hoy y los traigo siempre a hoy, ¿ok? Porque en marzo de este año empezaron los estados que hacen colindancia, ¿verdad? Los que colindan con México, a tratar de obtener el control de la frontera. Las fronteras de Estados Unidos siempre han sido, desde que se creó Estados Unidos, un tema federal, ¿verdad? Como suele pasar en todos los países. O sea, las fronteras del país es un tema del gobierno federal. Sin embargo, desde marzo del 2023, puesto que los países fronterizos, no California, pero sí Texas, Arizona y Nuevo México, son republicanos, no quieren obedecer a Biden. Entonces han estado tratando de ellos crear sus propias guardias de patrullaje, ¿cómo es que se llama? Border Patrol, de frontera, sus propias guardias de frontera. De hecho, el proyecto número 20 de Texas, que está a punto de ser aprobado y tienen los votos para aprobarlo, crea, de hecho, una fuerza de civiles, ¿ok? No son policías, no son soldados, son civiles que van a tener la prerrogativa de arrestar y deportar a cualquier indocumentado, o sea, que está poniendo esta gente de cacería en las zonas de la frontera, pueden arrestarlos y deportarlos. Lo único que es que no pueden, tienen que usar fuerza no mortal, es lo que dice el proyecto de ley. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en realidad quizás quiere decir los tasers, no esa cosa que le da a uno una corrientazo, pero mucha gente ha muerto con los tasers. Así que no es, o sea, una fuerza no mortal queda como que ambiguo. Pero lo más interesante de esa fuerza civil que va a detener a los indocumentados es que van a tener inmunidad ante cualquier cargo criminal. Si se muere alguno, no podrá traerle cargos contra esta fuerza de civiles. Y también no van a poder demandar por daños. Si alguien pierde alguna facultad y quiere demandar por los daños sufridos, no va a poder demandar a esas personas que son de esa guardia de civiles. Esto es muy peligroso, ¿verdad? Porque ¿quién regula? ¿Quién regula esa fuerza de civiles? No está en la ley. La ley no establece eso. Es como una especie de... responden más o menos al gobernador, pero no hay unos reglamentos, no hay un entrenamiento que se les vaya a dar, nada, ahí van. Y como les recuerdo que en el estado de Texas,
Todo el mundo tiene derecho a tener armas de fuego, no tienen que estar registradas, solo hay que tener 18 años. No existen zonas sin armas de fuego, o sea, es un estado altamente armado. Podemos esperar que cuando esto se ponga en efecto, van a ocurrir muchos accidentes, ¿verdad? Y ocurrirán muchas muertes y muchas cosas terribles. No conforme con eso, pero no sé, siempre la primera no quiere moverse. Ligia, una Ajá. pregunta. Sí, dime, lo que esto le da como En, moverse. en los hechos hoy, Ahí. ¿no hay una guardia privada que trabaja con la guardia de fronteras y que se conectan entre sí? Yo lo he visto en programas de la televisión. Tú estás Que hablando de los salen a Texas cazar, Rangers, de los Texas salen a cazar. Rangers. Sí, pero un grupo de civiles que se conectan y salen a cazar gente con helicóptero, con mira nocturna y la mar en coche. Sí ha estado, o sea, hay gente que se ha ido, se ha mudado a la frontera, gente de otros estados incluso, se han mudado a la frontera porque sienten una misión de detener a los inmigrantes. Hola, Y no buenas hay tardes. no hay regulación. Hola, buenas tardes. Claro, no tienen inmunidad. Si matan a alguien y los descubren, no tienen esa inmunidad que va a tener esta fuerza, ¿ves? Ahora, sí, no se sabe cuánta gente muere pasando la frontera porque la mayoría de las veces no se sabe. Hacen un hoyo, entierran a las personas y ahí quedaron y no se supo. Esa frontera es desértica en gran parte. Otra parte es el río Grande, que es un río extremadamente peligroso para cruzar. Hola, ¿qué tal? Y todo eso quiere decir que va a pasar muchas cosas de las que no nos vamos a enterar. No te podría decir a cuál te estás refiriendo. Si te refieres a los Texas Rangers, esos son del estado de Texas. Eso quieren, sí, eso quieren sí. otras funciones, no son de la frontera. Ellos también arrestan gente, hacen mil cosas. Y ha habido series de Chuck Norris, había una serie que hacía Chuck Norris. No, eso no. Que era eso, sí, también. Pero de que se están yendo gente voluntariamente a cazar, sí, está pasando ya. Esto lo único que les da es la inmunidad. Ligia, Ajá, sí. Y el poder de deportar también, de deportar. Sí. Un aporte puede ser Sí, vale. que entre 1910 y 1920 en México estaba la Revolución Mexicana y Estados Unidos intervino mucho en esa revolución, apoyando a unos, rechazando, e incluso entró en territorio mexicano, o sea, la frontera era muy laxa en esa época. Exacto, y habiendo guerra, mucha gente quería irse también, abandonar seguro, el país. claro, mexicanos que se iban, estadounidenses que entraban, fue una época muy, muy complicada esa. Correcto. Y desde entonces, desde antes de eso también había habido idas y venidas, pero en ese momento, obvio, con una guerra civil que no se sabía cómo iba a terminar, porque ahora sabemos, porque ya sabemos lo que iba a pasar, pero no sabíamos en ese momento, ¿no? Eso todo que les estoy diciendo va aunando a ese sentimiento que hay en los años 20, dentro de esa prosperidad de la que hablamos hace unas clases, o en la clase pasada hablábamos de esa prosperidad económica que hay en los Estados Unidos, pero a la misma vez eso atrae también inmigrantes, ¿no? Porque como parece que el dinero crece en los árboles, ¿no? En Estados Unidos en ese momento. Y esa atracción de esos migrantes provoca una xenofobia también, o sea, que reactiva la xenofobia. Y es por primera vez que se establece en 1924 el sistema de cuotas de inmigración. Todavía Estados Unidos tiene sistema de cuotas de inmigración. Vamos a hablar de ella cuando hablemos del futuro, en otros momentos, el impacto de estas cuotas. ¿Qué es lo que dice el sistema de cuotas? Que solamente se admitirá cada año el 2% del número total de personas de esa nacionalidad que ya estaban en el país en el año de para atrás, 1890. Entonces, eso va a limitar mucho, ¿verdad? La cantidad de personas que van a poder entrar de cada nacionalidad. Ahí, para un ejemplo, franceses podían entrar cada año, 3.000 franceses, 5.000 italianos, pero 25.000 alemanes, porque habían entrado muchos alemanes antes de 1890. Muy pocos asiáticos, porque en esa época no entraban asiáticos. Entonces, va a limitar, ¿verdad? Mucho, quién entre, cuándo, o sea, cuántas personas de cada nacionalidad entran. Y en la Segunda Guerra Mundial, eso va a limitar mucho, porque eso se revisa. Estos números después se van a ir revisando, ya no tomando como base el 1890, sino otros
censos posteriores y ahí vamos a ver que fluctúa la cantidad cada año de cada país de las personas que pueden entrar de cada país. Pero hoy hay sistema de cuotas también. Hay excepciones al sistema de cuotas, pero hay sistema de cuotas. Fíjense cómo a los chinos que vivían en Estados Unidos, porque había también mucha cosa con los chinos en estos tiempos, mucha mala, no era que hubiera mala fe, sino que los miraban para abajo a los chinos y les prohibieron casarse en los Estados Unidos con la intención de reducir los números de nacimiento, como si hubiera que casarse para tener bebés, ¿no? Un poco medio infantilito la cosa. En el 1924, también dentro de toda esta xenofobia que va creándose, es que se crea lo que les decía antes, es el US Border Patrol, que es la patrulla de fronteras, que es un cuerpo no militar, pero policial, diríamos, de patrullaje de la frontera a nivel federal. Este es el que están tratando los estados de sustituir con esos grupos de civiles, porque estos tienen que obedecer al presidente, ¿verdad? Y los estados quieren ellos darle sus propias órdenes a la gente que va a estar en la frontera. Consideran que es muy laxo el sistema federal. Cuando hablamos de patrullar la frontera, no estamos hablando de la de Canadá, porque ahí nunca ha habido problema, ¿verdad? A nadie le importa cuántos canadienses entran. El tema es con México. Y el tema con esta Border Patrol, que la tenemos en Puerto Rico también, para detener a los dominicanos. En Puerto Rico lo que mayormente trabajan es evitando la entrada de dominicanos y de haitianos. Pero en mi país, como no nos importa un pepino Estados Unidos, en realidad nadie llama al Border Patrol si ve una lancha con un montón hay hasta videos, que llega una lancha con un montón de dominicanos y la gente lo que hace es esconderlo. Y le dice, corre para allá, escóndete para allá, y qué sé yo, la policía viene por aquí, la gente lo que hace es ayudarle. Le sale todo mal en Puerto Rico, pero en la frontera con México, pues hay todo ese peligro y además es una frontera gigantesca también, o sea, no estamos hablando de lo mismo. Al principio, cuando se crea el Border Patrol, muchos de los que fueron los primeros miembros eran también miembros del Ku Klux Klan, o sea, que eran racistas, o también de esos Texas Rangers, que también eran todos muy macharranes, así, muy de... Y lo que hacían era de todo, no es simplemente atraparlos, ¿verdad? Y deportarlos o prepararlos para deportación, sino humillarlos, golpearlos, o sea, de todo. Hay muchas historias de que, como les decía, que no se sabe cuántas personas en realidad han desaparecido en esa frontera, porque no consta quienes cruzaron, por tanto no consta que murieron y desaparecen, desaparecen. Bajo Clinton, el presidente Clinton, se creó que mucha gente cree que era tan buena gente el presidente Clinton, él creó la política de prevención por disuasión. Miren qué nombre tan bonito, prevención por disuasión. ¿Qué era eso? Bloquear totalmente con vigilancia los pasos seguros, las maneras seguras de entrar a Estados Unidos para obligar a los migrantes a entrar por las partes más riesgosas, el desierto o el Río Grande. De eso se trató, que básicamente es que se mueran, ¿no? Que se mueran en el intento, porque ese desierto es brutal y la deshidratación es así. Y hay montones de cadáveres que aparecen luego y los animales salvajes se los comen y bueno, eso es una cosa de película de terror, lo que pasa en ese desierto, además del Río Grande, que hay ciertos meses del año que ni siquiera se puede cruzar. Entonces, espérate, acá les digo, esta cosa no quiere moverse. Ahí, ok, bueno, eso era sobre ese tema. Pero les quería empezar a hablar de la Gran Depresión y sé que se van a burlar de mis dibujos, pero bueno, es mi dibujo, ya mismo van a ver de qué les hablo. La Gran Depresión en los Estados Unidos empieza en el año 1929. El presidente desde el 1928 era este republicano, Herbert Hoover, que ven ahí, que al final era un tipo muy buena gente. El tipo fue el primer presidente cuáquero y cuando hablábamos de la Segunda Guerra Mundial, los que tomaron los cursos, hablamos de él porque él fue uno de los que más trató de salvar vidas de toda nacionalidad. No estamos hablando solamente de vidas de los judíos, sino vidas de los niños de cualquier nacionalidad en cualquier país europeo durante la guerra, a través de la religión cuáquera, ¿verdad? Y la organización con la que él trabajó. Este presidente, sin embargo, a pesar de que era buena gente para algunas cosas, era extremadamente racista.
porque los seres humanos somos así, se puede ser muy bueno por unas cosas y muy malo para otras. Y Perdón, entonces, Ligia, sí, No dime. era perfecto. ¿tiene No, algo, no, dime, tiene algo que Gustavo. ver con el Hoover de la CIA? No, es otro Hoover. Y este Hoover, miren si era racista, que le dio órdenes a todos los sirvientes negros de la Casa Blanca, que eran básicamente casi todos los sirvientes de la Casa Blanca, de que se escondieran de él y de su esposa, para él no tener que verlos. O sea, imagínense lo que es eso. Uno trabaja ahí en el servicio de limpieza y cada vez que se acerca el presidente hay que salir corriendo y meterse en una puerta y esconderse para que no te vea, porque le molesta ver a los negros allí. Esa política de que los empleados negros se escondieran continuó hasta el presidente Truman, que Truman es de 1946, así que va a durar 20 años completos. Pero volviendo a la depresión. La depresión empieza el 29 de octubre de 1929. Ese es el día que los historiadores le ponen K, pero no empezó ese día, empezó antes. Ese es el día del plug, en lo que le llaman el crack, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que el precio de las acciones en la bolsa de Wall Street cae 14 trillones de dólares. Yo no soy economista, estas cosas son muy complejas, me lo han explicado 400,000 veces, yo entiendo algunas cosas. Así que yo les voy a pasar las cosas que yo entiendo, porque las que no puedo. ¿Okay? Y esto que ocurre ese día tiene sus implicaciones. El presidente Hoover, cuando empieza la histeria de que todas las acciones de la bolsa cayeron, él les dice a todo el mundo, cálmense, esto es algo transitorio seguramente, en un par de semanas esto se va a resolver, pero no, porque esa depresión duró 10 años, la Gran Depresión dura 10 años y solamente se empieza a resolver gracias a la Segunda Guerra Mundial, ya que Estados Unidos vuelve otra vez a venderle a los países que estaban en pugna en Europa. Así que esto va creando esa idea en los Estados Unidos de que la economía se sostiene a través de las guerras, ¿verdad? Porque después que estuvieron tan bien, cayeron y solo una guerra los vuelve a levantar. Y de ahí es que ya vamos a ver después que pase la Segunda Guerra, que este señor, que no me acuerdo el nombre ahora, pero lo tengo por ahí cuando lo veamos, dice la famosa frase de que Estados Unidos tiene que estar en guerra permanente. Y esa va a ser la política de Estados Unidos, guerra permanente. En algún lugar del mundo hay alguna guerra y tenemos que estar envueltos, porque eso es lo que mantiene la economía y se crea toda esa economía del complejo militar industrial. Pero bueno, volviendo acá, esa película, por si alguno la conoce, esa película está basada en un libro que se llama Las uvas de la ira o Grapes of Wrath, y la protagonizó Henry Fonda, y la ven digitalizada, y es un libro de John Steinbeck, y recoge toda esa época de la que estamos hablando, que les voy a mostrar más ahora. ¿Cuándo estaban las bocas gordas? Antes, ¿verdad?, de la depresión, el presidente, ¿se acuerdan? Coolidge, que yo le hablé, que era el negocio de Estados Unidos es el negocio, el gobierno tiene que sacar las manos y dejar hacer el laissez-faire, el gobierno no debe intervenir en nada y dejar que el dinero se mueva y corra, ¿no? Fíjense cuán fuerte era esa mentalidad, que el secretario del Tesoro era Andrew Mellon, que era uno de los multimillonarios, un banquero multimillonario, y él está a cargo del Tesoro. O sea, se parece mucho a la gobernación de Trump. Trump puso multimillonarios en prácticamente todas las secretarías del gobierno, o ministerios, como le llaman acá, puso multimillonarios. Hasta para el Departamento de Educación, todos eran multimillonarios. Algo similar había estado pasando los años antes de esta depresión. La política también era muy similar a la política de Trump y la que ha seguido también Biden, de bajarle los impuestos a los ricos y a las grandes compañías, y porque supuestamente esa gente se estimula a invertir cuando les bajan los impuestos, pero que sabemos que es mentira, no ha pasado. También crearon esa idea de que esa prosperidad de los años 20 iba a durar para siempre, y no fue así. Y como todo era tan bonito, ¿verdad? Todo era de colores, así, ¡ay, qué lindo! Todo este dinero, qué lindo. Las clases trabajadoras en Estados Unidos empezaron a endeudarse para invertir en la bolsa de Wall Street. ¿Y qué pasa? Que gente como ustedes y yo empezaron a poner todos sus ahorros en la bolsa de valores de Wall Street.
empezaron a hipotecar las casas que ya poseían para obtener dinero para invertirlo en la bolsa de Wall Street, porque todo el mundo podía ser millonario. ¿Se acuerdan que veíamos en la clase pasada este hombre que dijo, todo el mundo puede ser millonario, es muy fácil, ¿no? Entonces, eso hace que cuando caiga la bolsa de Wall Street, se lleve enredado a todo el mundo, ¿no? De todas las clases, no solo a los súper ricos, sino de todas las clases. Y Hoover acababa de entrar como presidente en marzo y él había hablado en su discurso de toma de posesión, habló de la abundante prosperidad, como las brillantes perspectivas económicas, y solamente unos meses después, en octubre, caput, cae el sistema, todo se cayó. Y aquí está mi maravilloso dibujo, que yo lo creé, lo tuve que crear cuando yo enseñaba en el barco, porque no tenía pizarra para dibujar, así que lo tuve que hacer en un papel, por eso está en inglés. Pero nada, lo voy a usar para explicarle más o menos cómo yo explico mi versión de la Gran Depresión. Bueno, cuando las cosas estaban bien, ¿ok? Y había dinero en los bancos y todo eso, acá vamos a empezar con esta gente a la izquierda, ¿verdad? Esto es una finca que yo dibujé muy mal, y que es una finca de fresa. Esto es una fresa que yo hice, una frutilla. Acá es frutilla. Vamos a imaginarnos unos agricultores que empiezan, pero esto todo a gran escala, a ir al banco y van al banco, que lo ven aquí, van al banco, y les dan unos préstamos. El banco le da préstamo y ellos regresan con su dinerito y lo invierten en la finca, en los tractores. Esto es un tractor, créanlo o no. Y bueno, trabajan la agricultura y qué sé yo, y hacen dinero, y con el dinero que van haciendo de la agricultura van al banco y pagan sus préstamos. Y todo está bien, bueno, todo está perfecto. Esas frutillas las convierten en jalea de frutilla. Y van acá y ¿dónde se hace? ¿Cómo se convierte las frutillas en jalea? En la fábrica, que es esta fábrica que dibujé aquí. Por eso tiene humo en los techos, es una fábrica. Sígame la corriente porque no soy dibujante, ¿ok? Y acá ven el tarro, aquí le puse el tarrito de la jalea de frutilla que producía la fábrica de frutillas. Ahí en la fábrica de frutillas se producen estas y estas se llevan en estos camiones, las llevan hasta el supermercado. Esto que está acá es un supermercado, según como yo veo el supermercado. Y esta partecita que está en oscuro es la parte donde ponían las jaleas de frutillas dentro del supermercado. ¿Y quiénes vienen a comprar al supermercado? Pues aquí están las señoras, que obvio son mujeres, les puse el pelo largo, que van con los carritos del supermercado y compran la frutilla. Todo es perfecto. Porque mientras las mujeres vayan y compren la frutilla, esta gente de la fábrica sigue produciendo la jalea de frutilla, los agricultores siguen produciendo su frutilla y siguen pagando sus préstamos al banco y todo el mundo está contento. ¿Pero qué pasó? Que estas mujeres que están aquí estaban casadas porque las mujeres no trabajaban, ¿verdad? Y ellos, ¿quiénes trabajaban? Sus esposos. ¿Y dónde trabajan? Bueno, algunos trabajan en la fábrica, algunos trabajan en el supermercado. Algunos trabajan en la fábrica de frutillas, otros trabajan en estos camiones, ¿viste? Otros trabajan en la agricultura, otros trabajan en el banco. Pero a todos ellos se les empiezan a no subirle los salarios. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los capitalistas, te pagan lo menos posible. Y los capitalistas, para sacar más provecho y más capital, le congelan básicamente los salarios a todo el mundo. ¿Qué ocurre? Eso es lo que se llama una inflación, ¿verdad? El salario se queda igual, pero le siguen subiendo el precio a la jalea. Y cuando las señoras vayan a hacer la compra, llega un momento en que cada vez la jalea no es algo necesario, ¿verdad? Si tienes que escoger entre papel de baño, papel de inodoro o jalea, te vas con el papel de inodoro, ¿no? O empiezan a comprar pasitos, sí, ¿verdad? Y la jalea se va yendo a la última de las prioridades. Se van acumulando esas jaleas y no las venden. Cuando venga el próximo mes, la gente lleguen los camiones, el del supermercado le dice, no me traigas más, que todavía tengo las jaleas del mes pasado. Y según eso vaya ocurriendo a más gran escala y más gran escala, eventualmente la fábrica de jaleas va a tener que cerrar. Porque si no está vendiendo las jaleas, entonces, ¿qué hace? ¿No? ¿Y qué hace cuando renuncia? Cuando se va a quiebra y cierra. Bueno, sus empleados entonces se quedan sin ningún trabajo. Despida, claro. Las esposas ahora no pueden comprar nada, ¿verdad? Y lo mismo, ¿qué pasa? Si no le compran las frutillas, el agricultor no va a poder pagar el préstamo. Y no puede pagarle a los empleados y le va a tener que decir a los empleados que no les puede pagar.
Y cuando venga el próximo mes que tiene que pagarle al banco, no le puede pagar. ¿Y qué hace el Cadena de banco? pago, se corta. Se corta la página. ¿Y qué hace el banco normalmente? Se queda con la finca, ¿verdad? Porque la finca generalmente es lo que se usa como colateral para ese préstamo que tuvieron para establecer el Como negocio. garantía. Claro, pero el banco Los no está en el embargos. negocio. Claro, exacto. Pero el banco no está en el negocio de tener finca. Una finca que otra sale de ella, pero cuando estamos hablando de miles de fincas que están cerrando, de miles de fábricas que están cerrando por la situación, entonces el banco, ¿qué hace? Quiebra, el banco quiebra Exacto. también. Y todos los empleados del banco se quedan sin trabajo y las esposas tampoco pueden... Es simplificado, ¿viste? Pero así es como yo lograba explicarlo, porque yo no voy a entrar en toda la cosa de Una la economía pregunta, que yo no Alicia. entiendo. Ajá. Y decime una cosa, ¿y qué incidencia tuvo la Primera Guerra Mundial? Porque evidentemente todo lo que Estados Unidos exportaba, Ujú. sea llamarle armamento, alimento, vestimenta, etcétera, cuando termina la guerra se corta. Entonces, también corta. Estados Unidos va a dejar de exportar todo eso y puede llegar a... Claro, eventualmente va a pasar eso también. Y pasa también que se recuperan las economías europeas y comienzan a hacer competencia. Exactamente. Ah, O sea, eso Sí. tiene que haber tenido incidencia también. Oh, sí. Claro. Por eso es que esa prosperidad no dura suficiente, porque es solo en el periodo en que se recuperen esas economías. Y otro problema, que muchas de la gente que a lo que le prestaron dinero no pagaron. Exacto. Y se le quedaban con las tierras, con las famosas granjas. Entonces, ahí, ¿cómo se hace? La cosa no sube. Así que entre las causas de la depresión, entre algunas de las causas, tengo, ahí ven, abajo, la última que le puse, que las naciones aliadas a las que Estados Unidos les vendió comida y todo eso a préstamo, no pagan, paran de pagar porque se dan cuenta que o es su economía o la de Estados Unidos y paran de pagar. Claramente, ¿se acuerdan cuando estudiábamos a Alemania? Cómo Alemania se afecta con todo esto y tiene dos depresiones, la primera en el 23 y tiene esta también que le da el segundo cantazo, ¿no? O sea, en el modelo que les mostré está el estancamiento de los salarios, ¿verdad? Que les mostraba. Muchos pobres. Entonces, si hay más gente pobre, menos mercado hay para comprar esos productos que se producen, que se habían producido en abundancia porque se pensaba que esa prosperidad era para siempre. ¿Qué pasa? Otro problema era que la economía de Estados Unidos no estaba diversificada. Se basaba básicamente en automóviles, en construcción y en textiles. Y por tanto, cuando esos mercados tienen competencia de Europa o de otros lugares del mundo, no hay otra economía, o sea, otra economía de la cual valerse. No estaban suficientemente diversificados. Eso es otro factor. Otra es que los agricultores, como los precios eran buenos, estaban sobreproduciendo para aprovechar los buenos precios y hacer mucho dinero. Pero ¿qué pasa? Que como sobreprodujeron, cayó el precio. Llega un punto en que ya no hay, el mercado no puede recibir tanta, sobre todo cuando son cosas agrícolas, y caen esos precios. Entonces los agricultores empiezan a perder, como les mostré, las granjas y por tanto pierden todo lo que tenían para producir. Hablé también de la recuperación de la industria y agricultura europea, que reduce los mercados. Y entonces miren cómo es la situación en el 1930, que es, o sea, recuerden que la depresión es en octubre, básicamente ya es casi 1930. 1.345 bancos estadounidenses quebraron o cerraron en ese año. Pero ya para el 32, en ese año, 2.298 bancos cerraron o quebraron. El problema es que en esa época no había algo que hay hoy. En los bancos de Estados Unidos hoy, los que vivieron en Estados Unidos saben que hay unas letritas que están en todos los bancos que dicen FDIC. Es la Federal Deposit Insurance Commission. ¿Qué es eso? Es un seguro que uno tiene que pagar, pero es un seguro por lo que uno deposita en el banco. Hasta No son- $250,000. Acá también lo hay. Sí. Acá Son el las gobierno- reservas. claro, No, acá eso están los encajes bancarios. Ah, El Exactamente. gobierno obliga a cada banco a tener en depósito Ujú. una determinada cantidad de dinero como garantía. Exacto. Ojo, También pasa, Lo digo, para ocurría, traer lo que sea. algo reciente con las agencias de turismo, ¿no? Porque la agencia Ujú. de turismo 2x3 desaparece. Ajá. Entonces el gobierno
los Perdón, Pero también lo que hay un seguro tope, hay Ajá. un seguro tope Ajá, allá sobre los también. depósitos que existen, ¿no? Ajá. Allá también es hasta $250,000 en Estados Unidos. déjame Que se aclarar una instauró, cosa. ojo, en el 2005, ¿no? No, En eso 2005 viene no- en el 1935, creo que. Más o Porque menos. nos tenemos que acordar la Ah, el de venta de acá, el de acá, bancos, ok. no había encaje Mm. bancario acá. antes, Transatlántico. Claro, Un Una- con los comercial. bancos que había. porque Una miren lo que cosa- pasó. Como no lo había en este momento, en el 1929 no lo había, los depositantes perdían. Cuando el banco se iba a quiebra, todo el que había puesto dinero ahí lo perdía. Entonces, imagínense, estamos hablando ahí de 2.000, se calculan en $2.500 millones de aquella época que las personas los perdieron. Y a veces, o sea, eso más lo que perdieron en la bolsa de valores, deja a la gente sin nada, ¿no? Es una cosa muy dramática. Ujú. Perdóname una cosa. Sí, Una cosa dale. es el seguro y otra cosa son los Es el encajes. encaje. Sí. Yo no sé lo que es un encaje. Hoy acá en el Uruguay hay un seguro que todos los que tienen plata depositada es hasta $5.000 por banco. Ujú, Así que ok. si vos te aseguran. En Estados Unidos creo que son 250.000. Sí, 250,000. El tema que fue ahora del último banco que quebró, del Valley, Ujú, ujú. era que era hasta 250.000, pero había muchos fondos de inversión que Ujú. tenían millones de dólares ahí. Entonces, Ajá. ponele, están tenía 2 asegurados. millones, recuperaba solo 250.000. Ujú, Por eso claro. se produjo la famosa corrida, ¿no? Exacto. Pero son dos cosas. El encaje es una protección para el banco y lo otro, Ujú, seguro es para uno personal, ¿no? ok. Que más o menos el seguro se creó ahí por el 2000 y pico. Mm. Creo que decían 2005, no tengo la Ok. fecha exacta. Pero Sí. acá en el Uruguay son $5.000 por banco. Ok, ok. Así que si uno tiene plata, tiene que tratar de depositar en varios bancos. En otro, ¿no? exacto, Para ajá, exacto. no tener No, toda la ese misma- problema yo no lo voy a Claro. tener, no me tengo que preocupar por Inclusive eso. pagamos un pequeño seguro cuando usamos las tarjetas de crédito. También. Ustedes ven los Exactamente. estados de Ujú. cuenta, Ujú, pagamos un seguro por el crédito que sacamos a lo largo del mes. Sí, ok. sí. Ah, te hago un Porque cuento no con pagás eso, si porque me te dejas. morís Sí, también. sí, diga. Una anécdota. Ajá, Listo. ajá. Yo tenía un cliente que falleció el hermano, fueron al banco y le dijeron, venimos a cancelar la cuenta de mi hermano, mire que tiene una deuda con la tarjeta de crédito, ¿cuánto es? 520 pesos, el costo de la tarjeta. Ujú. Bueno, lo pagamos. Pero tiene el seguro. Bueno, cobrarlo con el seguro. Pero tiene que ir al Ministerio de Salud Pública a que le den un certificado de que no se mató. Pero acá tengo el certificado médico. Pero tiene que traer un certificado. Le salía más caro. Todo el tiempo, certificado. ir hasta Salud Pública. Pero, ¿y qué tiene que ver si se mató? No corre Porque si se seguro. mató, Porque no, no no le cubre cubre el el seguro. No te no protege lo- el seguro. No Ok, le dio ok. paro cardíaco, pobre hombre. Digo. La calentura que tenían, perdón el término, la bronca que tenían, Me No es imagino. para menos. Bueno, pero La sí, famosa sí, letra chica para no pagar. Claro. creo que Ajá. si la deuda es más grande de lo que vas a heredar, podés Puedes renunciar, desistir. ¿no? Claro, creo. En Puerto Rico sí. Mónica, dime. Una consulta beneficio desde, inventario se llama eso. Ajá. Ya. una consulta desde la ignorancia, tal vez los compañeros como Daniel, que son economistas. Ujú. En la época de la Gran Depresión en Estados Unidos no había un banco central, o sea, había... O sea, bueno, un banco nacional, tú quieres decir, o banco. Acá en Uruguay hay un banco central. No sé nada de economía, Yo tampoco. pero mucho, algo poco. escuché de que había mucha libertad. Los bancos eran como muy independientes. Ujú. No había unidades reguladoras. Exacto. ¿Me, Seguro, sí, sí, me sí, equivoco en sí. lo que digo? ¿O si me equivoco? Así fue en Estados Unidos, no sé acá, pero en Estados Unidos Entonces, ese era parte del problema, como les dije, ¿Qué el dijiste, dejar 10.000? hacer, el laissez Ah, faire, no se regulaba nada, ¿no? Se autorregulaban y entonces no hay regulación, obviamente. Ah, o sea que en total son 50. Espérate, ahí están entrando otros ruidos, déjame silenciar que están entrando ruidos que no son de acá. Ok, ahora, pueden abrir cuando vayan a hablar. Ok, Sí, una cosita, Ajá, ¿no? Para explica, aclarar. Graciela. No, porque googleamos acá para chequear la cifra de que pasaba Daniel, porque me Ajá. sonaba raro. Ajá. Y en realidad, para datos nomás, ¿no? Sí. Es de Uruguay.
Acá el seguro es $10.000 en cuentas de dólares. Y son 250.000 UI en cuentas de pesos, que más o menos son $38.000. O sea que redondeando son $50.000 por banco si tenés combinación de las dos cuentas. Un dato, ¿no? Ok. Bueno, tampoco me voy a tener que preocupar por eso. Bueno, se habla mucho de que se suicidaron, de que se lanzaban de Wall Street, se lanzaban los tipos que eran multimillonarios y que se quedaron sin dinero de la noche a la mañana porque lo tenían en bancos que quebraron o en la bolsa de Wall Street. Pero en realidad fueron solo 11 suicidios que hubo, que se confirmaron a raíz de esto, ¿no? Les pongo acá, las industrias más afectadas fueron las de minería, textil y agricultura, pero como había mucha gente invirtiendo en ellas, eso es una cadena que se lleva a todo el mundo. El desempleo de Estados Unidos llegó al punto más alto que ha tenido en su historia hasta ahora, que fue un 25% de desempleo, unos 13 millones en ese momento de estadounidenses que quedan totalmente desempleados. Y no había protecciones para los desempleados, no había leyes de seguro por desempleo, no había para las personas con discapacidades, no había nada. Leyes laborales, claro. Exacto, nada, no había ninguna protección de ningún tipo, de seguro social, seguridad social no había ninguna. Y entonces un tercio de todos los agricultores del país pierden sus tierras. Sin embargo, como vamos a ver luego, 90 millones de personas iban al cine cada noche. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, lo que se llama el escapismo, que es algo que los estadounidenses hacen mucho. Cuando las cosas están mal, se escapan. Ahora se escapan con otras cosas, ahora hay otros temas, ¿no? Acá pregunta Ronald, espera, no sé alguien que pueda contestar, que ¿cuál es el rol del Banco Central? ¿Alguien sabe? Los que banqueros, economistas, contadores que tenemos. Controla. Es un rol regulador. Exacto. Es decir, generó a partir del año 65 una gran cantidad de normas, entre ellas justamente la de los encajes, para regular el sistema bancario. No, obviamente en el 2002 fracasó estrepitosamente, pero bueno, eso ya es otra historia. Es más, en el 2005 se hizo una nueva Carta Orgánica del Banco Central, donde entra ese tema de los encajes, de los seguros y de mayores cuidados que el mismo Banco Central tiene sobre la banca en general en el Uruguay. Básicamente es eso. Bueno, gracias. Existía en el Banco República, otrora. Aquí era una simple dependencia del Banco República. Aclará que antes del 65 también se fundieron 2 o 3 bancos acá, ¿no? Bueno, no existía tampoco, o sea, estaba el Banco República ahí. No estaba el Banco Central, pero el Banco República se suponía que tenía una sección que hacía ese control. Lucía, ¿tú querías comentar? Sí, yo quería decir que no solo el tema de la regulación es por los encajes, sino que, por ejemplo, se empezó a obligar de que si la persona tiene ingresos en pesos, no se puede endeudar en dólares o en otra moneda, por ejemplo, tiene que estar calzado el ingreso con el préstamo. Y bueno, o sea que el banco no puede dar más préstamos que un porcentaje. Perdón, pero me están haciendo un edificio al lado. El banco no puede dar más préstamos que un porcentaje de los activos que tiene. Claro, tiene no lógica. moleste el ruido. De hecho, gracias. Hay un libro de normas del Banco Central, o sea, son muchas. Ya veo. Bueno, cuando está pasando todo esto y empieza la gente a pasar hambre, ¿verdad? No mueren de hambre, pero pasan hambre. El presidente Hoover, como es republicano y cree en el individualismo americano, se resiste a dar ayuda directa, a darle alimento, a darle, ¿verdad?, lo que la gente leche a los niños, a todo eso porque tienen ese pensamiento, ¿no? Pero el hambre continúa. Y eso es lo peor de todo, es que la gente pasaba hambre, pero los supermercados estaban llenos de cosas. Y las tiendas estaban llenas de cosas, porque una de las razones para esta depresión es la sobreproducción para un mercado que se estaba achicando porque los salarios se habían contenido. Entonces, están las tiendas llenas de cosas, pero la gente no las puede comprar.
y la gente pasando, viviendo en la calle, pero los apartamentos, había montones de casas y apartamentos para alquilar, es que no lo podían pagar. Y se parece mucho a lo que está hasta a punto de pasar en los Estados Unidos. Toda esta situación se parece mucho a lo que está pasando hoy en Estados Unidos, porque los precios de todo han seguido subiendo, pero los salarios se han mantenido iguales. El salario mínimo de Estados Unidos lleva más de 20 años, bastante más de 20 años que no sube, no lo quieren subir. Bernie Sanders era el que hablaba de $15 la hora y todavía él dice, todavía se queda corto. Si lo fuéramos a hacer proporcional a la inflación que ha sufrido Estados Unidos en todos estos más de 20 años últimos, tendría que ser $22 la hora. Y siguen con el $7 la hora, $7.25. Una pregunta, Ligia. Sí. En el ejemplo que está ahí en la foto, sí. ¿eso es un organismo estatal que les da no, esos son gratis y donuts? No, eso es caridad, eso es la Cruz Roja a veces, los Ejércitos de Salvación, esos son organizaciones de lo que hoy llamamos ONGs que salieron a resolver el problema, a tratar de atender el problema, ¿no? Y fíjense que en las filas son casi todos hombres, ¿eh? Para los hombres era en esa época muy difícil no ser proveedores, ¿verdad? Porque ese era su rol y no poder proveer. Entonces las mujeres tuvieron que sacar la cara muchas veces y empezar a lavar ropa para otra gente, a cocinar y vender lo que cocinaban en sus casas, a recibir, alquilar un cuarto, una habitación de la casa para que alguien les pagara algo. O sea, tratar de resolver el problema. Y los hombres pierden estatus en el contorno familiar al no poder proveer a su familia. Así que se habla de depresión económica, pero también hay una depresión personal que van a sufrir, sobre todo los hombres, que eran los que se les esperaba que fueran los que produjeran para las familias. Como Estados Unidos tiene lo que hablábamos el semestre pasado, esa ética del éxito, que todo el mundo tiene que ser exitoso, y lo peor que te puede pasar es ser un perdedor. Ellos hacen esto. Cuando te hacen esto, eso es un gran insulto. Es la L, esto es una L de loser. Perdedor, es un gran insulto en Estados Unidos eso. Estos hombres no estaban acostumbrados a recibir caridad, y eso es muy fuerte, pero la necesidad los va a ir llevando a eso. Sí. Una pregunta, digo, esta es la cara terrible de lo que fue la depresión en Estados Unidos. Sí. Pero la otra cara, que también existió, los Rockefeller y otra cantidad de familias que multiplicaron por millones sus fortunas. Sí, correcto. Y no fueron capaces de aumentar $1 a sus trabajadores. No, tuvo que el gobierno Rockefeller, la familia DuPont, y me quedo corto en nombres. Sí, Carnegie, todos esos, Ford, todos ellos. Hay uno que siempre, les voy a mostrar uno que siempre se usa de ejemplo, para que vean que los ricos sufrieron también, pero es un ejemplo de uno. Ya se los muestro. Fíjense, todo eso a veces son colas para pedir para comida, a veces son colas para un empleo, 2 o 3 empleos, la gente haciendo cola por todas partes. Y este es el más famoso, este que le ven aquí, el Fred Dell, el de la compañía Dell, que es una compañía de comunicaciones. Hoy en día ya es la compañía de Dell, de las computadoras Dell. También ese es Fred Dell, que perdió todo en la bolsa de valores y empezó a hacer lo que hacían muchos estadounidenses, a vender manzanas en las veredas de New York y de otras ciudades también, pero esto que ven aquí es New York o Nueva York. Y ahí lo ven a él, al millonario, vendiendo sus manzanas. Pero es el único millonario que sufrió algo, ¿okay? No es típico. Otra cosa, la gente que, o sea, no tienes comida, pero tienes un auto. No tienes dónde vivir, no tienes techo, pero tienes el auto. Entonces ahí ese hombre, por ejemplo, él dice ahí, vende el auto por $100, pero por favor en efectivo. Lo perdí todo en el mercado de valores, lo que dice el anuncio que pone. Y el presidente, ahí lo ven a él, fíjense en ese cartoon de él, en medio de la Gran Depresión, todavía tratando de empujar el individualismo americano, tratando de decir, no, la gente va a echar para adelante. Y él dice esta frase, en realidad nadie se está muriendo de hambre. Bueno, ciertamente pocos murieron de hambre, pero muchos pasaron hambre, ¿no? Y mucha malnutrición, sobre todo de los niños.
hubo muchas personas que trataron de ayudar a las personas que estaban pasando necesidad, pero él insistía en que no, porque no había que ayudarlos, porque había que motivarlos para que con su propia iniciativa resolvieran, como si las cosas fueran tan sencillas. Y no iba a pasar. Al final lo que había era que había una gran cantidad de personas sin trabajo y que no podían sostener sus hogares. Ahora, esto se va a ver en muchas maneras. Por ejemplo, miren acá, en términos de las uniones de trabajadores, cómo empiezan a pelearse otra vez dentro de la propia unión, los blancos con los negros, que ya habían empezado a hablar el mismo idioma, empiezan otra vez a pelear por las pocas posiciones que hay disponibles. Entonces, los blancos dicen que ellos deben tener prioridad en los empleos, es que saquen a los empleos primero a los negros, ¿no? Van desplazando entonces a las minorías. Fíjense esas mujeres que están abajo en esa protesta, lo que dicen los carteles es: echen de los trabajos a las mujeres casadas, porque las mujeres solteras necesitamos los trabajos, ¿no? Fíjense qué interesante, que eso como que rompe esa unidad de las mujeres que había habido antes por el voto femenino y todo eso, para decir, no, ahora no, las casadas versus las solteras, ¿no? ¿Quién necesita más ayuda? Y todo va creando más violencia entre los trabajadores. Es un tiempo difícil para los movimientos obreros. Pero hay otro detallito que quería comentarles, que lo pagan también, siempre los mexicanos pagan por todo, ¿no? Y es lo que se llamó la repatriación mexicana, porque hasta entonces, en realidad, excepto los estados del sur, que siempre tienen esta obsesión con los mexicanos, el resto del país le venían bien que hubiera indocumentados, porque los indocumentados trabajan por cualquier cosa y hace falta muchos trabajadores para hacer trabajos que nadie quiere hacer, como en todos los países, ¿no? Entonces, el presidente Hoover en sus expresiones comienza a culpar a los mexicanos por la Gran Depresión, se lo saca de la manga y empieza todo este movimiento de que hay que salir de estos mexicanos que están aquí, porque están quitándole los empleos que necesitan los estadounidenses. Si se van a salvar algunos, que se salven los nuestros. Y se repatrian, el gobierno repatria forzosamente, ¿ok? Metiéndolos en trenes a 3 millones de mexicanos. Mexicanos que llevaban años en los Estados Unidos y que ahora van a tener que regresar a un país que ya no es el país del que se fueron, porque ya han pasado muchos años. Y muchos de ellos eran niños que nacieron en los Estados Unidos, pero en este contexto se tienen que ir, porque si sus padres se van, los niños se tienen que ir. Niños que hablaban solamente inglés, muchos de ellos, y se tienen que regresar a México, ¿ok? Todo eso para dejarle los trabajos disponibles a los americanos. Este cartel que ven acá abajo, que es como un billboard, esos que ponen grandes, dice, mexicano, lo ponían cerca de la frontera. Sigan caminando, sigan para allá, ¿no? Sigan caminando. No podemos cuidar de los nuestros. Y lo firma ¿quién hizo el mensaje? La Cámara de Comercio de Estados Unidos. Y ese es el mensaje general. No los necesitamos ahora, váyanse. Y los sacan. 3 millones, ¡pum!, para afuera. Después lo van a tener que mandar a buscar, ¿ves? Pero en este momento les sobran y los mandan para afuera. Y entonces, espérate, esta cosa no hay. Les quería comentar, porque siempre los traigo a hoy, espérate que se me fue para el otro lado, ahí, los mexicanos americanos hoy, para los que tengan la curiosidad. De todos los hispanos que hay en los Estados Unidos hoy en día, que pasan de los 62 millones, tengan en cuenta que la población de Estados Unidos son alrededor de 320 millones, 65 millones más o menos deben ser hispanos. El 60% de los hispanos son de origen mexicano. Por eso es que los estadounidenses creen que todo el que habla español es mexicano, ¿eh? O que le parezca que habla español, le suena que es mexicano, ¿no? Esos números para el 2021. Estamos hablando de 37,2 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Representan ellos el 11,3% de la población de los Estados Unidos, solamente los mexicanos. Si tomamos todos los hispanos, son el 19% de la población, que son más, hay más hispanos que negros en los Estados Unidos desde hace unos cuantos años. ¿Okay? Desplazaron a los negros y los mandaron para abajo y ahora hay más hispanos. ¿Okay? Y ahí en esta tablita aquí a la izquierda pueden ver dónde se concentran estas personas. Si son mexicanos la mayoría, pues obvio que se concentran en las fronteras, ¿no? En las fronteras con México. En estos países, mientras más oscuro, más mexicanos. Y
Aquí ven a Puerto Rico, que la pusieron aquí y pusieron obvio toda llena de hispanos, pero no somos mexicanos. Es locura, locura, no sé. Y acá, sí, en los periódicos de Estados Unidos yo leí cosas como, esos puertorriqueños tienen que tienen que deportarlos, hay que deportarlos. Es que no se puede deportar a un puertorriqueño, entonces son, ay. Acá pueden ver cómo ha ido creciendo esa población. Miren, de 9%, de 9 millones que había en 1970, fíjense cómo ha ido creciendo exponencialmente, o sea, tremendamente, hasta 62,1 en el 2020. O sea, esta es la población que más está creciendo en Estados Unidos. Espera un momento que está sonando esto. Aquí, déjame. Ya, cállate. Ok, ya. Ajá. Entonces, ahí le hablaba de la gente sin hogar. Y estos lugares donde se hacen ese tipo de casa, donde viven, se le llamaban los Hoovervilles o villas de Hoover, porque todos culpan a Hoover, por supuesto, ¿verdad? La depresión ocurre con Hoover, pero en realidad no es Hoover. Eso había comenzado mucho antes, pero las paga Hoover. Y como les decía, la gente no puede pagar las rentas, por tanto termina en la calle. Miren cómo vive la gente, ¿verdad? Montan maneras precarias. Pero algún ruido, pero debe ser de fuera de la calle. Sí, están construyendo algo, ok. Y acá ven otra Hooverville y todo. Aquí ven Hoovertown, el pueblo de Hoover. Ese es más tardecito ahí. Hoy en los Estados Unidos, la última cifra que leí, hace como 3 semanas, 582,000 personas, más de medio millón de personas en situación de calle, de los cuales 162,000 están en California. Y esas fotos que ven aquí son de California, de las calles de California, donde ustedes pueden ver que la gente está ocupando las veredas como lugares de vivienda, viviendo bajo toldos. La mayoría vive, por supuesto, en los estados donde son más calientitos, porque está difícil vivir en la calle con inviernos crudos, ¿no? ¿Y cuál es la solución? Pues cada estado está tratando de buscarle solución a esto, pero a nadie se le ocurre la solución más sensata, que es que hay que controlar las rentas, ¿verdad? Control de la renta, que no se pueda pedir lo que le dé la gana al dueño por las rentas, porque eso es lo que, o sea, es increíble. Están los apartamentos, pero no hay quien pueda pagarlos, ¿no? En Missouri, por ejemplo, miren qué solución brillante. Si estás viviendo en la calle, te arrestan o pagas $750, que obviamente no tienes, o te vas 15 días a prisión. Lo triste de eso es que te rompen tu refugio, esa casita que te construiste en la vereda o donde sea que te metiste, te las rompen y entonces cuando sales de 15 días de prisión, comiste bien, por lo menos mejor de lo que probablemente comías en la calle, pero tienes que volver a hacer algún sitio donde vivir, no te van a ayudar a buscar un lugar donde vivir. En California, 53% de los que viven en los refugios y 40% de los que viven en la calle trabajan. Que también está esa idea de que, son vagos, no quieren trabajar. Sí. No, trabajan. Y ya sea algunos a tiempo completo o parcial. El problema es que los salarios no son correspondientes a los costos de vida. Si no se ajustan... Sí. Que muchos viven en estacionamientos, tienen su auto propio y no pueden pagar, están trabajando, no pueden pagar. En el auto. Y viven en el auto. En el auto, sí. Ya han creado los sitios. Una documental hace pocos días. Ajá. Sí. ¿Viste Nómada? ¿No vieron Nómada? La película que estuvo nominada al Oscar hace 2 años. Está en Netflix, creo. Sí, creo. Nómada, está muy buena y es eso, esta mujer que se queda, pierde la casa y trabaja así en trabajitos aquí y allá, se pasa yendo de estado en estado consiguiendo trabajitos estacionales según las estaciones del año, ¿verdad? Y ella vive dentro de un auto. Tú decís la que es esposa de uno de los directores de Cohen, que es la actriz. McDermott, sí, algo así se llama ella. Sí, sí, la vi, sí, a esa. Sí, ella ya había visto antes un documental de esa película. Pero igual eso se acostumbra, ahora es como que... Es un problema creciente. La visión de la vida también. Sí, mira, tanto que en California los colegios de 2 años, los college de 2 años, le están dejando a sus estudiantes vivir en los estacionamientos.
¿ok? Entonces los bien. estudiantes universitarios viven en los autos en el estacionamiento y les permiten bañarse en las duchas que tienen en el estadio, por ejemplo, les permiten usar las duchas y les están dando Wi-Fi gratis para que puedan hacer las asignaciones en sus autos, que es donde viven. O sea, en vez de resolver el problema, le ponen parchos, ¿no? Le están poniendo estos parchos. Ese no va a resolver el problema a largo plazo, ¿verdad? Eso es un parchito que le están poniendo. Entonces, no están viendo el problema en su contexto y que sigue creciendo, ¿no? El problema sigue creciendo. Hay gente, leí hace poco que alguien está con un taladro. No me acuerdo dónde fue, en un estado de Estados Unidos, que no me acuerdo ahora, se metieron en el aeropuerto. Un montón de gente invadieron el aeropuerto y se quedaron a vivir en el aeropuerto, como en la película aquella de Tom Hanks, que vivía en el aeropuerto. Sí. Y Ligia, ¿qué hay de eso de que iban a entrar en default? Bueno, eso, lo que pasa es que eso cada par de años hay que renovar la cantidad, el tope al crédito que puede tomar el país. Pero subieron el techo, ¿no? Exacto, lo subieron, pero siempre como tienen que hacerlo de acuerdo con la Cámara, es la Cámara de Representantes la que aprueba el presupuesto, la que tiene control sobre el dinero, el presidente tiene que negociar con la Cámara y como la Cámara este año era republicana, entonces no iba a negociar fácilmente. Y para lograr la negociación hicieron un acuerdo horrible. Biden traicionó a toda la gente pobre que votó por él, porque los acaba de mandar a la porra, por no decir otra cosa. Y imagínense que ahora para recibir las ayudas del gobierno en cupones de alimentos, cupones para comprar alimentos, todas las personas que hasta los mayores de 55 tienen que estar trabajando o recibiendo adiestramiento para trabajar. O sea, un tipo de 70 años que tiene que vivir depende del gobierno para comer, ahora tiene que o inscribirse en un curso de computación, imagínense, o trabajar en algo. Busque trabajo a los 70 años. O sea, es absurdo, pero lo aprobaron. Se acaba de aprobar. El presidente tenía la intención de perdonar una partecita minúscula de los préstamos estudiantiles, $20,000 por persona, que es nada, porque los préstamos estudiantiles son, en Estados Unidos estamos hablando de 75,000 para arriba. Pero eso que él quiso aprobar, se lo quitaron también de las cosas que iba a aprobar. Mira, acá me dice Ronald que en Buenos Aires, en el aeroparque, están durmiendo homeless también. Hay unos 100 homeless que están durmiendo ahí. Pues, este tema que tú tocabas de California, a fines de mayo, salió todo un artículo en la prensa española, que es un estudio que hubo. De Estados Unidos. De este panorama, ¿viste? Sí, eso sí. Sí, lo que pasa es que esto después genera, digo, la gente tiene necesidades y bueno, agarra lo que puede, ¿no? Entonces se genera todo un círculo vicioso, ¿no? Sí, y bueno, esta gente que duerme en la calle, obvio, no tiene baño. Ese es otro gran problema. ¿Dónde hace sus necesidades? Pues nada, lo que están haciendo es en la calle. Entonces hay gente que está loca, hay de todo. Hay gente trabajadora, pero están los locos, están los adictos a drogas, están los alcohólicos, todos están ahí, no se sabe cuál es cuál. Y bueno, se han tratado de organizar algunos para ayudarse unos a otros, pero los que están mal de la cabeza no hay manera. Y están haciendo, por ejemplo, se van frente a un restaurante y ahí hacen caca, frente al restaurante y dejan la caca ahí. Entonces el tipo del restaurante lo quiere matar. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Y es un tema muy complicado, muy complejo y no se está atendiendo hasta ahora gran cosa. Dame algo de comida y no lo hago. Debe ser algo de eso. Pues yo no sé, yo he visto videos y pareces como loco, gente como loquito que y se bajan el pantalón y hacen caca delante de todo el mundo, están loquitos, ¿no? Están loquitos. Lo que pasa es que esas condiciones te llevan a que vos sufras trastorno. Correcto. Y después para salir de ese ambiente te metes en la droga porque te saca de ese ambiente. Y bueno, es una cosa que es como una espiral, ¿no? Cada vez se va agrandando más. Bien fuerte. Sí, ¿Cómo soportan el frío, el hambre? Bueno, por eso es que casi hay más un rato fuera del entorno, ambiente, ¿no? claro. De ambiente, sí. Es el escapismo, lo que les digo, es el escapismo que siempre... También es profesora, también es un problema de educación de muchas generaciones también, ¿no? Que muchas generaciones que están viviendo
todo ese entorno también. Y Y que acuérdate no que es una- conocen otra cosa tampoco, Y también es capaz. una cultura de consumo. Si tú no tienes, tú no eres, ¿no? Si tú no Exacto. tienes, no eres. Y si no tienes un hogar, ni se diga. O sea, tener un techo es como que fundamental. Entonces, a la psiqui le trabaja no tener techo, mucho más fuerte que no tener auto, por ejemplo. Que sigue siendo un Acá el problema, pero no micro- es lo mismo. ¿Ok? Recién, en micro- este año, desde que pasó este año, he visto 3 casos, solamente 3, pero pudiera ser que eso se siga creando, porque la gente lee las noticias y se inspira. Pero ha habido 3 casos de, por ejemplo, una señora que venían a echarla de la casa porque no pagaba. Y cuando viene la policía, escucha los disparos. Mató a toda la familia, la señora mató a todos los niños, y se disparó ella con la policía afuera tocándole la puerta. Hubo otra señora que la venían también a sacar porque no podía pagar la casa y puso a los gatitos y ella estaban en la casa, abrió el gas y prendió en fuego la casa y la casa se fue en llamas. Y el otro fue también que le prendió fuego a la casa porque se la venían a quitar. Entonces estamos viendo cosas que hace la gente en desesperación, en situaciones de desesperación. Por último, le quería comentar esto porque tiene lo último que ver con el tema y con lo de hoy, lo que está pasando hoy, que es que uno pensaría, ¿verdad?, que la gente que renta en los vecindarios más pobres, ¿verdad?, ¿verdad?, son los que menos ganan, menos le sacan a esas propiedades, pero es todo lo contrario en los Estados Unidos. Los propietarios que les rentan a pobres en los vecindarios de pobres, aunque pagaron una porquería por esas propiedades, le sacan 2 veces más ganancia que los que les rentan a los ricos. ¿Cómo puede ser eso posible? Primero porque no hay regulación. Cada dueño le aumenta la renta a lo que le parezca. Eso es lo primero. Y segundo, porque los pobres no tienen opción. Los bancos no le van a prestar dinero. No pueden obtener los préstamos, ¿verdad? No tienen los financian. requisitos. No tienen crédito para empezar. Seguro han dejado debiendo 1000 cosas. Y hay viviendas públicas. Los estados tienen proyectos de vivienda pública, pero están saturados. Y los tiempos de espera van desde años hasta décadas para que se desocupe una propiedad y tú puedas ocupar una propiedad de bajo costo. La mayoría de los pobres en Estados Unidos pagan por lo menos la mitad de su salario, se le va a pagar la renta y las utilidades. Las utilidades quiero decir la electricidad, el agua, ¿verdad?, todos los servicios que necesitan. La mitad del salario. Imagínense ustedes que la mitad de su salario se le vaya en solamente esas 2 cosas. Es muy fuerte. Aquí ven acá a la derecha cómo han ido subiendo la renta media de los Estados Unidos desde el 2011 solamente hasta el 2019. Eso ha sido se ha disparado la renta media de $1,250 a $1,479 en todos esos en solo 8 años. Y la gente se está viendo el efecto de esto en la gente que está viviendo en la calle, ¿no? Obviamente todo tiene que ver con todo. Y bueno, ahí los dejo porque la clase que viene vamos a hablar del Dust Bowl, que no encuentro cómo traducirlo, sería el cuenco, el cuenco, esa palabra se usa acá, cuenco, déjame quitar esto. Sí. El cuenco de polvo sería la traducción. El cuenco de polvo. ¿Y de qué se trata? Eso va a ser unas tormentas de polvo que van a ocurrir en los Estados Unidos en cierta parte. Vamos a ver por qué en esa parte y los efectos que tienen esas tormentas. ¿Y ocurre en qué año? En el mismo año, 1909, 30, 31. Todos esos años que se añaden. En el libro de Steinbeck, Las uvas de la ira, lo explica muchísimo. Está muy bueno el libro. Sí. Ese es específicamente de esa región, de las planicies. De esa región, los que se van hacia California, los que van buscando nuevas... De Oklahoma, que abandonan Oklahoma, estados como Oklahoma. Exactamente. Le dicen los Okies, y la gente no los querían en California, a los Okies de Oklahoma. Eso. Ligia, digo, más allá de esto, de lo que está pasando en los Estados Unidos, con la gente que duerme en la calle, la cantidad de miles, la ventaja que la clase política norteamericana no le interesa cambiar esa realidad, porque tiene un colchón en el medio del punto de vista ideológico que quieras que no sustenta a la clase política. Pero la violencia va a llegar, porque es que hasta cuánto pueden aguantar las personas. Siempre van a ser los menos. Esa clase, ese sector de la sociedad. Tú dijiste que son 320 millones de personas.
medio millón en la calle, no es mucho. Medio millón no es nada en 320. Claro, Digo, es una cantidad enorme de gente. Ujú. Pobre estar dentro de ese medio millón. Pero ideológicamente hay un colchón que le permite a los políticos seguir con la guerra de Ucrania, vender armas. Ahora van a hacer un despliegue en Europa de miles y miles de soldados, armamento. Van a hacer ahora, creo que en julio. Ese presupuesto nunca lo cortan. Nunca. Pero, Son millones y millones y millones de dólares que les salen. pero Carlos, independientemente de eso, la fuerza de represión está muy bien organizada si se da Exacto. Sí, pero acuérdate que hay un problema, que no están calculando, que la gente está armada también. Entonces, lo que muchos predicen no es una revolución contra el gobierno, sino una guerra entre americanos. Una guerra de tipo pero ya hay seriales y guerrilla. películas que muestran eso. Sí. ¿No? La hora de la purga y no sé qué y no sé cuánto, de blancos que salen de noche a cazar negros, mexicanos y lo que ven. Digo, ver una serial de esa con una violencia impresionante. Sí. Digo, Y yo es una vez vi un capítulo, me alcanzó, dije, no, esto es de loco, ver esto es... El hijo de Mike, él te habla y tú sientes su dolor. Fíjate que el blanco sea pobre, para él eso es imposible en su cabeza. Él es de Trump, ¿ok? Tiene una manera de pensar muy particular. Pero él te dice, ¿cómo yo trabajo mucho y no tengo nada? Entonces tiene que buscar al culpable. ¿Por qué yo que trabajo tanto no tengo nada? No tengo una casa a mi nombre, no tengo nada. ¿Por qué? Entonces tiene que buscar al culpable. Entonces el culpable son, bueno, ok, los culpables son los negros, los mexicanos, los él empieza a buscar culpables en todos lados. Pero es buscando una explicación para ese sentimiento que tienen de frustración. Porque es o sea, no pueden tener las cosas que quieren. Y en una sociedad como esa, como les digo, tener es importante. Hay que tener. Porque si no tienes, no eres. El consumo te exige tener. Mis estudiantes, cuando yo les decía que yo no tenía auto, los ojos se les salían así, se le brotaban los ojos. Que usted no tiene auto. Como que, diablo, ¿cómo alguien puede vivir sin un auto? Y yo, no tengo Bueno, auto. acá se ha instalado en ciertos sectores un discurso parecido, digo. Se quiso instalar el discurso de que no había trabajo en el Uruguay por culpa de los dominicanos y venezolanos que venían. Sí, así es. Digo, una cosa que, complementando lo que decía Carlos recién, ¿no? El despliegue millonario, multimillonario, de armamento hacia Europa y Ucrania. Eso es lo que se ve, pero después hacia el África va una cantidad de armamento, porque digo, los que están peleando en Sudán, el grupo Boko Haram, ¿de dónde consiguen el armamento, viste? Y de esa parte del mundo nadie habla, ¿no? Si hablamos de Europa y el resto no existe, ¿no? Ahora Teherán también andaba peleándose con sus vecinos también, yo qué sé. Bueno, y esto las mismo, armas las sacan o de Rusia o de China o de Estados Unidos, otros países. Esto mismo les quería decir que esa negociación que hubo para aumentar la cantidad de deuda de Estados Unidos, que va por 131 trillones. Es la más grande. Sí, esa deuda, que mucha de esa deuda es con China. Interesante también, ¿ok? China compra esa deuda. China lleva años comprándole la deuda. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que lo que pedía la Cámara de Representantes era que, ok, nosotros subimos el tope de lo que se puede ver, sí recortas presupuesto, pero no recortaron nada del Pentágono, nada, ni un centavo del Pentágono. Les recortaron a los programas de ayuda. Claro, no, a eso no, pero a los programas de ayuda sí, le pusieron trabas aquí, todo lo que fuera ayudar a la gente, un proyecto que hubo en la pandemia que fue muy exitoso para sacar a los niños de la pobreza, que era darle $300 al mes por niño, o 200, entre 200 y 300, no me acuerdo, algo así, por niño, para las familias pobres, y eso sacó a montones de niños de la pobreza, pero de una, y lo quitaron. Eso lo quitaron ahora. Entonces, es tan estúpido, ¿verdad? Para el que sabe un poco de cómo funciona la sociedad. Dije, no es lo que dice Hoover. Claro, porque sí. No es lo que dice Hoover. Hay que dejarlos como, ellos dicen que se pongan las botas ellos mismos.
Y esa es la frase que dicen, que hay que dejarlo que cada uno se ponga las botas, como que, Sí, el que problema busque cuando su no te- trabajo. el problema es cuando no tenés, No tienes botas. botas, cuando no tienes zapatos, punto. Sí, exacto, no tienes zapatos. ¿Qué te vas a poner? Y bueno, Sí, entonces son unas maneras de pensar que suenan bien en los discursos políticos, ¿verdad? A la gente le encanta, sí, sí, porque el montón de gente que recibe ayudas en todos los países, ese discurso del que recibe ayudas es vago. Eso existe en todos los países, yo creo. Acá también existió, Sí, profesora. sí, el que recibe ayudas es porque es vago. no Habrá quiere trabajar. habrá alguno Desde que 2000, otro. desde pero 2005. siempre hay alguno que otro que se maneja, que aprende a manejar el sistema, sí lo hay, pero no son la mayoría. Lo No peor son, que y el eso lo han presidente estudiado. dijo que los uruguayos no queríamos trabajar, ¿no? Claro, seguro. Estará hablando por él, porque yo he visto aquí gente que trabaja mucho. Sí. No sé de quién hablaba. Digo. Ajá, no sé. El ladrón, no voy a decirlo. Ok. Pero es un discurso que hace daño porque abandona a los más desfavorecidos que necesitan, porque no todo el mundo puede ser exitoso. Hay gente que necesita ayuda. ¿Y qué haces con ellos? ¿Desaparecerlo? ¿Lo vas a dejar viviendo como animales? Como vive mucha gente viviendo como animales. No, o sea, tenemos que todos hacernos cargo, ¿no? Es como en la familia. En la familia siempre hay uno que hay de los que todos los demás se tienen que hacer cargo. Siempre hay, así que nos toca hacernos cargo de los que no se pueden atender, ¿no? Creo yo. Esa es mi opinión personal. Ahora estoy hablando yo personalmente. Pero podemos diferir, no hay problema con eso. Pero ya bien que lo que no les quería todos comentar, tienen la misma capacidad intelectual para desarrollarse, ¿no? Cuando exacto, dicen ahora totalmente. capacitarse, digo, yo tengo gente conocida que tiene empleados que son disléxicos, ¿no? Es decir, acá, cuando teníamos el estudio, había una cooperativa de gente que tenía problemas intelectuales y lo que hacía era llevarte los papeles de una oficina al otro, hacer trámite, pero no le pidieras más de eso, era como hacedores de cola, vamos a decir. Ahora, ¿qué haces con esa gente? No tiene la posibilidad de capacitarse. no. Y los enfermos mentales. ¿Qué hacen? No los todos enfermos tienen las mentales. mismas oportunidades también. Esa es la otra. También, claro está. Porque Definitivo. con la meritocracia era como que no hacía méritos, era que no le iba Aquí, bien. todos nosotros los que estamos aquí somos privilegiados. Los que estamos en este curso en este momento somos todos privilegiados. No necesariamente económicamente, pero intelectual y culturalmente somos privilegiados. Entonces, no podemos pensar que todo el mundo ha tenido el privilegio que hemos tenido nosotros en nuestro pasado, que nos trajo aquí. Lo peor de todo que el privilegio puede venir desde el útero. Sí. Desde cómo y de todos los antecesores de nuestros abuelos, porque eso es todo una cultura familiar. También. Claro, ¿Qué se valora en esa familia, ¿no? Que nos hace a las personas. Y la genética también, también, no te olvides la genética. También. Sí. Y hay... Es una locura. Claro, muchas veces muchos no tienen el soporte que tuvimos otros. O no se les ocurre, no tienen experiencia. Es más importante que la inteligencia. Darle soporte, ¿verdad? Para que las personas, o sea... No sé si a ustedes les ha pasado. Es bueno que se transmita de generación en generación. A mí me lo dieron, yo trato de dárselo a mis hijos, y bueno, y que mis hijos sigan el mismo camino, pero no sé ¿verdad? no sé si les ha pasado a ustedes que tratan de ayudar a alguien y la persona no está en posición de recibir esa ayuda que ustedes le quieren dar. Porque está en otro lugar. Y usted cree que puede ayudar, pero no puedes porque no entiende, la persona no entiende lo que tú le estás tratando de decir. Y es porque tiene esa historia que dice Mónica, tiene una historia que carga que no le permite entender como lo entiendes tú. Y a mí eso me frustra mucho. Hay algo que está en la famosa frase de los derechos humanos, o sea, lo básico es la salud, la alimentación, y la vivienda tendría que serlo también, pero es lo básico. Claro. Después podés educarte. Sin salud, sin una mínima de comida, no podés educarte. Claro. Exacto. Son derechos que cuesta pensar que no se vean como básicos,
o que se pretenda, como tú decís, Ligia, que haya gente que entienda cuando no come. Sí, Claro. Pero en nuestro país, dentro de todo, y desde hace algunos años, no sé qué pasará en el futuro, hay política, porque estas son políticas de Estado, individualmente no se puede solucionar. No. Hay políticas, Hay. hay políticas de alimentación y control de embarazo, hay políticas de centro CAIF, y hablo con cierta experiencia porque he estado en contacto con muchas maestras de centro CAIF, que son a su vez maestras comunitarias. Y cuidado que el programa de maestras comunitarias lo están saboteando. De hecho, lo Entonces, sacaron, creo. exactamente. Entonces, tenemos que ver de proteger a los niños. ¿Me siguen? Porque si no, no hay futuro acá. No. Claro. Porque no hay futuro, porque la falta de educación te lleva a un mal desarrollo neuronal, intelectual y no podés aprender. Y de discriminación, porque se lo va apartando totalmente. Claro, va quedando de lado, sí. Dentro de todo hay que seguir luchando para que esas políticas se mantengan. Claro, pero increíblemente, Mónica, comparto eso, pero esa política se corta en 6º año de escuela. Un problema viejo. Digo, la otra vez yo escuché a un psicólogo que hablaba justamente de los estudiantes de secundaria, que muchos de ellos pasaban hambre. Niños de adolescentes 13, 14, 15 años. O sea, esa política que tú hablas, Mónica, sí, se corta en 6º año de escuela. Es triste, pero si no se continúa con una política de comedores, estoy hablando de los Carlos, comedores. en realidad hay programas para jóvenes, son los centros juveniles, también los financia INAU, pero son muchísimos menos que los CAIF. Claro, muchos menos. Y, no y están las ollas populares. Ni cerca la totalidad de la población. La comunidad se lanzó y sacó las ollas populares también. Yo trabajo acá en la de Ciudad Vieja. Y bueno, ellos a veces es increíble la cantidad de gente que viene a la olla popular, es increíble. Ellos cocinan y no se sabe, pero cuando ven que la fila, la línea continúa y continúa, entonces tienen que empezar a rendir la comida porque no les da. Dice. O sea, es fuerte para ellos tener que decirle a alguien no hay, te tienes que ir porque no hay comida. No, pero la olla popular es un problema en sí. Es una solución de parche, claro, es un parche. Es una solución, está bárbaro. Yo las apoyo. Digo, pero es un problema. Digo, pero estamos viendo las filas en la depresión. Se parecen. Las que yo he visto veces ahí se parecen. Yo estoy nada más que los lunes, pero yo sé que en todos los barrios, distintos días, y están los merenderos también, que mantienen a la población alimentada, y hay muchos niños y jóvenes, muchos jóvenes que vienen a la olla popular, muchos. Así que algo, o sea, no es la comida más presentada, y no vienen porque, qué comidaza, vienen porque necesitan. Y es la única comida en el día para mucha gente, ¿no? Exacto. No, es un guiso ahí de vegetales. La salud sobre todo. A mí me gusta de acá eso, la solidaridad que hay de que surgiera eso, de que sale la pandemia y no hay que decirle a nadie. Se organizan y se organizaron. No, en ese aspecto sí. Sí, eso me gusta mucho de acá también. Entre tantas otras cosas que a ustedes no les gusta que yo les diga porque ustedes quieren que yo diga cosas negativas nada más. Estoy jodiendo. Es que a veces nos cuesta ver lo negativo que hay en nuestro país. No, al revés, yo creo que les cuesta ver lo positivo. Lo positivo se refería a eso. También. Sí, yo creo que les cuesta ver lo positivo. Por eso yo insisto con lo positivo de acá. No, de verdad. Y en la olla popular, jovencitas de 17 años, 18, vienen a preparar los alimentos y todo. He conocido gente buenísima. Están ahí, van al liceo y vienen, cuando salen del liceo, vienen para acá y de verdad, mucha gente buena aquí. Lo que pasa es que los uruguayos no tomamos conciencia de cosas súper valiosas como es una salud pública gratuita, una educación gratuita. La mayoría, creo, de los que estamos acá, hicimos laudelar, secundaria, laudelar. Claro. Las deudas que tienen. Y la UTEC esa también, que eso. La UTEC,
Sí. Porque ahora adquirió valor la Ujú, UTU y la ujú, SUTEC, que antes eran despreciadas, sí. y ahora quieren Tiene un otro. nivel terciario Sí. también. Tienen nivel Exacto, sí. terciario. Sí, Ah. sí, Y sí, que eso. se reciclaron, porque hasta hace unos años seguían haciendo oficios que ya no tenían Que ya no sentido. tenían, sí. Imagínense Ahora- lo que es eso, uno terminar una carrera y no tener deuda por haber hecho una No, carrera, o no, sea. no. No nos damos cuenta los No se dan uruguayos de cuenta. eso. Te garantizo que no somos conscientes. Sin embargo, No Solo- somos conscientes. Solo pagamos el fondo de solidaridad, nada más. Y y nos muchos quejamos. profesionales se quejan, ¿no? Y nos Sí. quejamos, ridículo, que es para darles de Sí. comer 2 a los Ajá. cuotas. muchachos del Sí, interior. Claro. exactamente. Agarro una Magnum y me doy en la cabeza. Es ridículo. Mónica, Yo me agarro cada calentura que no. Mónica, Y son 3 pesos además. Por Mm. supuesto. no Y te dejá olvides, de, Mónica. perdón. Que pagás dejá- que pagás mientras que sos activo, porque después que te jubilás no pagás más. no pagas 25 más. años tenés que Ah. pagar. Aparte, yo me Ajá. Es pregunto. solo 25, ni siquiera Dejá de 30. comer Sí, por exactamente. pagar el Fondo de Solidaridad. Me 25 pregunto. años. Que alguien me conteste. Sí. Que haya ¿Verdad? tenido que dejar de comer por pagarlo. Por Ah, eso, claro, en ese caso te perdono y te digo, tenés razón. Sí, no, bueno, come primero Solo porque, eso. ¿verdad? Sí, eso primero, pero. No, Pero no. de las Es cosas que nos increíble. consta, lo que tú decías, Ligia, que nos cuesta Ujú. reconocer, este gobierno le acaban de aprobar un préstamo en el BID Ujú. para reciclar conocimiento de maestros, hablando de primaria. Ujú. ¿Cómo? Todo ese dinero lo van a volcar a universidades privadas. Pero, ¿y Está cómo van a jodido. reciclar A el la UDELAR conocimiento? no le dan un peso. No, Pero ven pues, acá. Pero ¿cómo van a reciclar el conocimiento de los maestros? ¿Qué quiere decir Lo eso? van a hacer, es la excusa. ¿Pero qué No es sé. eso? ¿Qué van a hacer? ¿Un libro o qué? no, Capacitación. los mandan a hacer cursos Deben de... Ah, ser cursos. Actualización. Pero ya está retirado, a maestros retirados. No, maestros no. actuales que están en... Maestros activos. Ok, ya veo. Okay. lean en búsqueda, salió el artículo. Sí, para prepararlos mejor o algo así, de apoyo. Bueno, ese es el discurso. Eso en mi Carlos, país lo hicieron, eso es un racket, lo que le llaman allá un me racket. voy, sí, no, basta porque me voy a ir a tomar el vino de ustedes. Te lo que vas a beber tengo de la acá botella, conmigo. directo, no te lo vas ni a servir en copa. No, sacando el corcho con los dientes. No, Mónica, tomate un vaso de vino, que es bueno el vino. No, soy triste. Los taninos Yo- son buenos para el corazón, Yo Mónica. les cuido el vino que es de ustedes. No. Es que ella se ¿Qué, refiere es un a Tanat, que- un Cabernet Sauvignon? No, ¿Qué? hay Cabernet Sauvignon. Eso fue que yo, como me iba a operar, ¿se acuerdan? Y iba a hacer la fiesta, yo le dije, como no podía, si iba, no iba a poder cargar nada pesado. Mónica me hizo el favor de recoger las botellas mías y para ellas llevarlas a la fiesta. Entonces, Mónica mira. tiene, el vino mío lo tiene Mónica. Y ese es el que ella dice que se va a tomar si sigo No, tan va a deprimente. llegar, Si la sigo tranquila. Pero eso deprimiendo. estabas en la feria el otro día, Mónica. Es la depositaria. Exacto. Ustedes me quieren llevar al pecado y no voy a pecar. Sí, pues, ese es el vino que ella dice, pero no te preocupes que ya yo puedo cargar aunque sea una botella. No, Así que te Ligia, puedes beber no, una no. completa. No, soy tan triste que ni hago eso. Solo me caliento, pero me descaliento rápido y sigo adelante. Ay, Mónica. Bueno, gente. Nada, me voy yendo ya yo también. Que voy... tengo que ir. Sí, pero nada, gracias por estar y hoy no los deprimí tanto, ¿verdad? No. Hoy no. Voy a esmerarme. Vamos a ir a la casa de Mónica a tomar el vino. Eso sí. Si estás en Puerto Rico, te cae una parranda. Si vienen encantadas, les abro todas las botellas. Todas las botellas. Ok, dale. Buen fin de semana para todos. Estén bien, ok. Nos vemos el viernes. Chao. Chao. ¿Dónde cierro acá? Espérate, que no veo dónde cierro. Acá, ¿dónde está? ¿Dónde está la cosa de cerrar? Espérese. Abajo. A la Abajo. izquierda. Ahora, pero es que se me perdió. Ahora ya la vi. Ok, chao. Te felicito porque te ve muy bien.